Así que, el rey ha muerto, tus hermanos capturados, el reino en cimientos y tú la única esperanza, el príncipe Redgi. La propuesta que nos trae Oddbook Studio es Tales of Iron, el juego de matar ranas, larvas, mosquitos, topos, zombies y lagartos, encarnando a una rata. La guerra entre las ranas y las ratas era antigua ya. Nadie pensaba que terminaría, hasta que vino un joven rey y se mató unas cuantas ranas, las suficientes como para poner en receso la guerra y empezar a prosperar. Pero las ranas no se rinden fácil y cuando el rey está viejo y débil, toman el imperio y matan al rey. El objetivo principal del juego es devolver el imperio de las ratas a la antigua gloria lograda por el padre de Redgi. Esto no es fácil, ya que la invasión de las ranas ha dejado el reino devastado. Con mucho esfuerzo y sacrificio, las ranas van cayendo gracias a Redgi, recuperando en relativo poco tiempo el castillo, el cual será tu base y epicentro de muchas misiones principales. Si no han escuchado de Tales of Iron, capaz les ha llamado la atención el arte utilizado. Es bastante particular, dotando al juego de una personalidad peculiar, aunque me recuerda a Don't Starve, tal vez por cómo se mueven las cosas y por los sonidos que hacen las ratas cuando hablan. La ambientación del juego evidentemente es medieval, aunque tiene unas zonas especiales en las que las cosas no son tan medievales realmente. Este juego tiene varias mecánicas, aunque no muy complejas, puede que tengas que acostumbrarte a ellas. Es un Souls-like, por lo que masterear la voltereta es imprescindible para sobrevivir. Aparte de esto, también tenemos la posibilidad de bloquear ataques y parrearlos. El combate está muy bien balanceado en mi opinión. Hay buena diversidad de enemigos y estos tienen ataques variados, lo cual se aprecia. Y tiene más jefes de lo que esperaba que tuviera, lo cual fue grata sorpresa. Hay otras mecánicas, pero son tan sencillas que no valen la pena explicarlas y las aprenderás en el tutorial, así que no te preocupes. Pero lo que sí vale la pena explicar son los equipables. Este juego está repleto de armaduras y armas para que lleves contigo, cada una de ellas con sus stats independientes, por lo que te puedes equipar según la ocasión. Hay diversos tipos de armaduras. Hay armaduras que se centran en la defensa pura y otras que se centran en la resistencia a una especie. También los escudos y cascos ayudan a subir esta defensa. Tienes armas a una y dos manos, siendo espadas, hachas y lanzas, cuyos ataques varían. El ataque a dos manos sirve para derribar, el daño que hace es insignificante muchas veces. Y por último, están las armas a distancia, que pueden ser arcos, ballestas o pistolas, nada muy especial. Siendo tantas cosas hay un límite de peso, el cual se llena de a poco a medida que la calidad del equipamiento que llevas puesto sube. Al iniciar el juego hay una advertencia que dice que es mejor usar mando para un mejor gameplay. Y tiene razón, por favor, si tienes mando, úsalo para este juego. Yo no tengo y son incómodos los controles para el teclado. Pero lo peor es que no los puedes adaptar a tu gusto, sino que tienes que elegir entre 3 presets, los cuales no son muy buenos en mi opinión, pero al menos con el tiempo te acostumbras a no tirar el veneno accidentalmente, o eso pensé. Llegué a Tales of Iron por sus intrigantes gráficos y me quedé por su gameplay. Es un juego que tiene bien medidas las cosas. El matar a un enemigo es satisfactorio porque a veces se triggerean ejecuciones. Es lo suficientemente intuitivo como para no perderte, tiene más contenido del que esperaba y cada desafío nuevo no me cansaba mucho, la verdad. Hay sidequests que no son tan sidequests porque para avanzar las tienes que completar por escasez de oro principalmente. Hay tiempos de espera que son innecesarios. Cuando interactúas con los demás o se aproxima un combate de cacería, eres forzado a quedarte quieto viendo cómo lentamente pasan los dibujos. Otro defecto es que es muy común encontrar equipamiento underlevel, o sea que es peor que el que llevas puesto en ese momento y muy probablemente no lo uses. Además de todo esto, hay bugs menores, pero nada grave en mi caso. Para resumir, es una buena experiencia, creo que vale la pena. Tiene un arte y mecánicas que son de mi agrado. Jueguenlo con mando si pueden, y si no, inténtenlo igual. No tiene mucho desperdicio. Bueno, eso es todo, bye.